Muy buenas noches, bienvenidos al podcast del Colegio de Médicos Cirujanos de Guatemala, un espacio de educación médica continua que nuevamente llevan temas de interés a toda la comunidad, temas que llevan mucha discusión y que entramos en una parte de análisis para que cada uno de ustedes puedan tomar una idea y estar actualizados con temas de mucha importancia. Su podcast, Conexión Médica Integral. Bienvenido, doctor Mario Melgar. Eh, el doctor Mario Melgar es quien nos acompaña hoy en esta actividad. Él es médico pediatra e infectólogo, miembro de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, AGEI. Nuevamente, doctor, para nosotros es un gusto tenerlo acá en el Colegio de Médicos, en su casa, la casa de todos los médicos, y que hoy vamos a tomar un tema que es de suma importancia, ¿verdad? Como es la actualización de la vacunación en Guatemala. Doctor, esto durante muchísimo tiempo ha traído un gran desafío, ¿verdad? Hay opiniones opuestas a favor y en contra de la vacunación. Y esto, por medio de organizaciones internacionales, el Ministerio de Salud, también nos ha encauzado a tener un nuevo esquema o una nueva forma de vacunación. ¿Qué nos opina usted sobre estos desafíos que se enfrentan de la vacunación? Sí, la vacunación lleva muchísimo tiempo ya de estar con nosotros. De hecho, interesantemente, vacunación lleva más tiempo del que pensaríamos. Las primeras referencias de vacunación son de los años 1700, 1600 probablemente. Y tiene que ver con la idea de que si yo me enfermo de alguna, ahora sabemos enfermedad infecciosa, pero antes se pensaba alguna enfermedad contagiosa, em, me vuelvo inmune a esa enfermedad y ya no me vuelvo a enfermar. La observación de que las personas que les daba viruela les daba solo una vez en la vida, eh, pues era algo de sabiduría popular, que la gente lo sabía. Y eso llevó a algunas personas a inocularse directamente viruela, eso se llama viralización, perdón, hasta me trabo con la palabra. Sí, No es vacunación, eso se llamaba viralización, y lo que hacían era agarrar pústulas de viruela, la viruela se parece a la varicela, que son pústulas no grandes, se agarraban, se las inoculaban a alguien. ¿Cuál era el problema ahí? Que le daba viruela. Y viruela en aquel tiempo era bastante mortal. Uno de cada 10 se moría de viruela. sí, Y a los que sobrevivían quedaban con marcas, muchas personas. En realidad, tal vez la mitad de las personas quedaban con marcas de viruela. Tanto así que se describe que en donde describían a las personas, en lugar de decir tatuajes, decían marcas de viruela, era una característica de las personas. Entonces, el saber de que alguien podía ya no enfermar después de haber tenido la enfermedad, pues era algo muy notorio, pero lo que es novedoso, lo que nos lleva hasta hoy en día a poder hacerlo con más seguridad, es la observación que hace Jenner en los años 1700, que las personas que tenían viruela, pero viruela vacuna, la que les daba a las vacas, porque las vacas les dan tipos de viruela, sí, les da en las ubres, las personas que ordeñan, se les puede pegar, y esas personas que les daba viruela vacuna, que se conocía, ya no les daba viruela humana. Bueno, ¿qué tal si mejor en lugar de inocular la pura viruela, inoculo la viruela de las vacas? La viruela vacuna lo probó y un éxito rotundo. Tanto así de que ahorita tenemos ya la viruela erradicada del planeta. Y pues bueno, esa misma observación hizo que se hicieran otros intentos con otras enfermedades, y podemos hablar de todas las enfermedades que tenemos hoy en día que han sido eliminadas por la vacunación, que han sido controladas por la vacunación o que han sido erradicadas en el caso de la viruela. ¿Por qué menciono esto? Porque ese mismo éxito que han tenido las vacunas probablemente sean de los mayores desafíos que tenemos hoy en día. Nuestro desafío hasta hace unos cuantos años, y para Guatemala sigue siendo un desafío, es el acceso a la salud, incluyendo a las vacunas. En general, en Guatemala, las personas que no llegan a vacunarse no es porque no crean en las vacunas. Suele ser porque no acceden a la vacuna, no tienen un lugar a donde ir donde haya, por ejemplo, el fin de semana esté disponible la vacuna, o en horas inhábiles, o de pronto está muy lejos el centro o puesto de salud. Bueno, hay muchos factores que en Guatemala tradicionalmente ha sido un problema para llegarse a vacunar, y siguen siendo el principal problema. Diría yo que el mayor desafío para nosotros como guatemaltecos ahorita en cuanto a vacunación es acceder a esa vacuna, poder llegar a ser vacunados. Sin embargo, cada vez más, como usted mencionaba, hemos tenido opiniones contrarias a la vacunación. Hace unos 20 años nos hubiera parecido increíble o inadmisible. Hoy en día, las personas que ya no ven las enfermedades que se previenen por las vacunas, ya dicen, mire, pues si no he visto el sarampión, eso es muy, muy actual ahorita, ¿por qué no voy a vacunar contra el sarampión? ¿No será que la vacuna me puede hacer más daño?
Si yo no he visto a nadie con polio, porque las personas que llevan 30 años ejerciendo nunca han visto a alguien con polio. Entonces, o sea, que existe la polio, ¿verdad? ¿Será que no hay? Ya no hemos visto. Entonces, ¿para qué no dar con la polio? Enfermedades que son de diagnóstico no tan fácil de hacer. Yo veo muchas veces neumococo, por ejemplo. Yo tengo muchos casos con diagnóstico de neumococo y veo literalmente el neumococo en los cultivos, pero muchísima gente nunca ha visto un neumococo. ¿Qué va a vacunar contra eso? Entonces empiezan a hacerse la pregunta, ¿será que vale la pena vacunarse? ¿Será que esa vacuna, que por supuesto va a tener algunos efectos adversos como cualquier intervención en salud, de hecho, mejorar el agua puede ser una intervención que va a tener algún efecto adverso de pronto, ¿verdad? Todo tiene un efecto. Pues las vacunas también tienen algunos efectos adversos y pues empieza ese cuestionamiento, ¿verdad? Y así la gente, ¿será que tal vez mejor no me vacuno, mejor que me dé la enfermedad? Y esos movimientos que se han denominado antivacunas eh, han hecho mucho daño, porque si bien algunos de los postulados que dicen no son falsos, y eso hay que reconocerlo, o sea, si hay cosas que pueden salir de las vacunas, la enfermedad que previenen es radicalmente más importante que lo que puede dar la vacunación en sí. Ese es un desafío actual. Las personas que realmente no creen en las vacunas, pero tal vez no es el principal desafío, ya adelanto. El principal desafío son los que no saben mucho de la vacuna, escuchan a los antivacunas y les da duda. Ese grupo en particular se le llama en inglés hesitance, en español pues se traduce de diferentes formas, puede ser ambivalencia o duda o hesitancia, decimos a veces. eh, Ese grupo de personas que no están tan claros y que escuchen algo en redes sociales, leen algo en redes que les da duda de qué está pasando, esos son los que sí son un grupo grande y son los que a veces pues no acceden a las vacunas o no quieren acceder y eso sí lo estamos viendo cada vez más en el Claro. ¿Y, y usted cómo mira la situación actual en Guatemala? La situación no es ideal en como quisiéramos que todas las personas tengan todas las vacunas. Hemos mejorado mucho, por cierto. Nuestro calendario de vacunación antes de los 2 años de vida es prácticamente el mismo. Antes del año de vida es igual al de cualquier país del mundo, por cierto. Con excepción de virus y sincicial respiratorio, que esperamos que pronto se en Guatemala. Todas las demás vacunas las tenemos. Eso es muy bueno. Sí. Los primeros años de vida tenemos la gran mayoría de vacunas. Entonces, acceso a vacunas tenemos bastante nuevo e hemos ido mejorando a través del tiempo. Eh, el panorama en ese sentido es bueno. ¿En dónde es la limitante? En que todos los guatemaltecos tengan la oportunidad de tener esa vacuna. Sabemos por las estadísticas que tenemos del Ministerio de Salud que más o menos, dependiendo de la vacuna, vamos a ir alrededor del 90% de vacunados en el mejor de los casos, 80% en la mayoría de las vacunas, o sea que 2 de cada 10 no tienen las vacunas que deberían de tener y dependiendo del lugar puede ser tan bajo como 60 o 50%. O sea que la mitad, en el caso de los niños, que es donde tenemos mejores datos con las vacunas, eh, la mitad de los niños en algunos lugares no tienen vacuna. Eso es un riesgo enorme. Y ese riesgo hemos visto lo que significa ahora que tenemos una, una epidemia, diríamos, o un montón de casos de sarampión. Sarampión ya no había, y si no había, pues tranquilos, pero ahora que viene el sarampión vemos que sí, que había muchos susceptibles y ahí es donde brincan ese grupo que no están vacunados. El panorama para mí ahorita es muy alentador en el sentido que tenemos bastantes vacunas, pero todavía es lejos de ser ideal porque todavía tenemos bolsones que no hemos logrado llevar esa vacuna. ¿Nos encontramos ahorita en un buen momento o estamos en riesgo? ¿Cómo lo Estamos en estamos? riesgo, y en riesgo alto, y le diría que hay mucho riesgo, especialmente en algunas patologías. Sarampión, altísimo riesgo, lo sabíamos, teníamos sarampión alrededor, teníamos tasas de vacunación no ideales. Para sarampión debe vacunarse el 95% de las personas para estar Sí. tranquilos. Estábamos muy lejos de eso. em, y pues eso nos ponía susceptible y estamos viendo que es la realidad. En cuanto a otras enfermedades que también se pueden diseminar rápidamente, pues también las tasas de vacunación son ideales y vemos los casos lamentablemente, tosferina, por ejemplo, eh, debiésemos de tener a las mujeres embarazadas vacunadas contra tosferina, pues, ahí están los casos, ¿verdad? Y lo tenemos especialmente chiquitos graves. A mí me toca, yo trabajo en un hospital público y pues me toca ver esos casos, y sí que los hay. Otras enfermedades menos evidentes, seguimos teniendo, neumococo mencionaba, por ejemplo, ¿verdad? Rotavirus, hay casos por ahí. Entonces, si bien otra vez tenemos las vacunas, tenemos a más población que antes, porque la pandemia nos mató realmente y nos bajó todas estas tasas de Sí. vacunación, sí que nos hemos recuperado, pero todavía nos falta. Tenemos mucha gente todavía que no, que otra vez que no le llega la vacuna, y no es que no quieran vacunarse, es que no han logrado acceder.
Ya me ha mencionado algunos factores que influyen en la cobertura, pero si usted pudiera enumerar los primeros tres. Y eso es importante, porque con eso podemos decir que podemos hacer de política de salud, ¿verdad? Te diría que el más importante y para la audiencia creo que es importante, el principal razón, el principal factor para que alguien se vacune es que le indiquen la factura no, perdón, la vacuna. Eh, y si nos están viendo personas que trabajan en el sector salud, médicos, enfermeras, hay muchos estudios, mucha evidencia que nos dice que la principal razón por la que una persona se vacuna o no se vacuna es la indicación de su médico o de su proveedor de salud. Si usted es médico y le dice a su paciente vacúnese, esa es la principal forma de mejorar la tasa de vacunación. Si usted le dice no se vacune o duda de vacunar, ese es decirle no, y no se va a vacunar. Entonces, como personal de salud nos toca a nosotros estar bien informados y poder dar la mejor información a los pacientes de vacunarse. Luego es el acceso a la vacunación y lo mencionábamos. Lógicamente, pues por más que a alguien se le indique vacuna, si no hay vacuna en el centro de salud, no se va a poder vacunar. ¿No? Y sí, todavía tenemos algunos lugares donde hay poco acceso a la salud en general y por lo tanto poca vacuna. Donde hay acceso, donde hay centros o puestos de salud, hay vacuna. Y ha sido muy raro que escasee la vacuna en Guatemala en los últimos años. Hemos tenido algunas crisis lamentables. En 2014 tuvimos una crisis enorme de vacuna. Eso nos bajó la tasa de vacunación a la mitad. Fue terrible. Y fue porque no se compró la vacuna y pues no había en los centros de salud. Y esperamos que eso nunca vuelva a pasar. Pero ese sería para mí el segundo aspecto, el acceso. Y finalmente, que también por supuesto es importante y también ya lo mencionamos, es la disponibilidad de la persona a vacunarse. Porque sí que necesitamos ciudadanos informados y padres responsables y personas, al final de cuentas, responsables, que también tengan esa disposición y decir, bueno, yo me voy a ir a vacunar y si me ofrecen la vacuna me pongo. Aquí en todo el mundo son los tres principales factores para lograr vacunarse. Cuando usted mencionó los indecisos, los dudosos, ¿por qué la vacuna sigue siendo una herramienta importante en la medicina moderna? Esto tal vez Y va a es, ayudar a este grupo. sí, es buena pregunta, porque la verdad es que no es, y a veces descalificamos a las personas y decimos, ¿qué va a dudar de las vacunas? No, hombre, si son buenísimas. Pero ahí no estamos respondiendo a la duda. Sí, La verdad es que muchas de las personas que son dudosas es porque hacen una reflexión y dicen, mire, pero si yo tengo defensas buenas y sé que la enfermedad mejora, hace que haya defensas para esa enfermedad, y sé, y esto es cierto para muchas enfermedades, que el que me dé la enfermedad me va a dar una protección más robusta y duradera que la vacuna misma, que no mejor enfermarme, ¿verdad? O, ¿sabe qué? Pero si la enfermedad ya no la miro, ¿será que realmente hay enfermedad? Mejor no me, mejor, me espero y veo qué pasa. O tengo duda de la seguridad de las vacunas, ¿verdad? Mire, pero ¿será que realmente son seguras? ¿Será que realmente se han hecho los estudios suficientes para poderlas recomendar? Y por ahí salen de repente noticias alarmistas de las vacunas. En el primero de los casos, el decir de que mejor me enfermo a vacunarme es porque no se ha enfermado de esa enfermedad. Seguramente no le ha tocado. Los que nos ha tocado ver la enfermedad, los que nos ha tocado enfermarnos, sabemos que es mil veces mejor vacunarse. A quien le ha dado sarampión sabe que prefiere una vacuna de sarampión que la enfermedad. A los que nos ha tocado ver ahorita en el hospital con oxígeno graves incluso por sarampión, pues estamos muy seguros que no hay que enfermarse, no hay necesidad de sí, enfermarse. así. Porque si bien la enfermedad sí que le puede dar las defensas, también lo puede matar, la vacuna no. Entonces, el balance es muy claro cuando lo vemos aquí. Claro, Si tengo la oportunidad de hacer defensas sin tener riesgo de morirme, mejor me hago las defensas. Riesgo sin el de riesgo. enfermarme grave o de morirme. Y pasa con muchas vacunas, ¿verdad? Y con muchas enfermedades. Desde necesitamos en la enfermedad. Influenza, COVID, Sí, influenza, dice la gente es que me da gripe y se me quita. No nos ha tocado ver a alguien en el intensivo por influenza. COVID lo mismo, dice que los niños no les da COVID grave. Tuvimos este año dos en el intensivo con COVID. Entonces claro, sí, y con vacuna, ninguno. Entonces el balance es muy claro. Es mejor vacunarse que enfermarse y si no, vaya a ver a alguien que ya le dio la enfermedad. Y el tema de que les da mejores defensas, la enfermedad no siempre es cierto. Hay enfermedades que dan muy poca defensa, que la vacuna da mucho más defensas que la enfermedad. VPH es un ejemplo claro. VPH no hay inmunidad, pero si pongo vacuna, sí hay inmunidad.
Entonces, eso yo creo que explicándolo de esa forma se entiende bastante bien. La enfermedad, póngale no crea que siempre es leve, ¿verdad? Las enfermedades a veces son muy graves y no me Ujú, quiero tomar ese riesgo. claro. Lo otro es el tema de seguridad en las vacunas. Eh, por alguna razón tenemos desconfianza, a veces con razón, ¿no? Usted de las farmacéuticas y que las vacunas, y que si estarán suficientemente estudiadas, pues que nos toca ver el proceso de elaboración de una vacuna y el proceso de aprobación y después de regulación, nos da muchísima. Ya, son de las intervenciones más estudiadas que existen. Los estudios de vacunas se hacen con usualmente cientos, miles y hasta decenas de miles de personas. Estudios de 30.000 individuos Sí. vacunados. Eso es para aprobar la vacuna. Eh, la verdad es que si hay algo en las vacunas, usualmente lo vamos a encontrar. Y si hay efectos adversos, que debe de haberlos, porque, por ejemplo, si me pongo en vacuna de influenza, yo sé que me va a doler un poco, me va a molestar. Es un efecto adverso, es esperable. Fiebre algunas veces también. Fiebre, y me puede hasta botar a la cama, y de vez en cuando pasa, ¿verdad? Entonces, sí que hay eventos adversos, pero estos se conocen y se buscan activamente. Entonces, el pensar de que no son muy estudiadas es desconocimiento. Y la verdad, la gente no tiene por qué saberlo día a día. A nosotros que nos toca hacer estudios de vacunas o ver los estudios de vacunas o revisarlos, sabemos que sí, hay muchísimos de las vacunas ahorita disponibles. eh, hay muchísimos estudios que nos buscan, tanto los que funcionen como si tienen o no efectos adversos. Los efectos son bien conocidos, ya Sí, sabemos cuáles son. Y además de eso, sí que tenemos un seguimiento después de haber empezado a vacunar, que ya no son miles, sino son millones de personas que se ve qué les pasa después de vacunarse. Entonces sí se hace el seguimiento. Y un ejemplo bueno es la vacuna de rotavirus. ajá, La primera vacuna de rotavirus no se pensaba que diera problemas cuando se empezó a poner en millones de personas, debido a que muy rara vez causaba o daba más riesgo de insuscepción. La vacuna salió del mercado. Se tuvo que sacar porque tenía ese riesgo raro, pero existía. Eso se vio gracias al seguimiento que daba después. Igual se ha visto con todas las vacunas, se buscan los efectos adversos más adelante. sí, Yo diría de que busquen la información, pregunten a alguien que sepa del tema, porque no es algo que todos manejemos, pero la seguridad en las vacunas sí es estudiada, sí hay efectos adversos, pues, ah, pero la comparación de los efectos que nos puede dar la vacuna versus la enfermedad es abismal. Y otra cosa importante, hay por ahí noticias que se reciclan y a mí no se me olvida una que hablaba del tema de la vacuna de VPH. ujú, Decía es que las mujeres que se pusieron vacuna de VPH en los estudios hubo tantas fallecidas. Entonces no se vacune porque la gente se muera si se vacuna contra VPH. Cuando usted iba a leer el estudio, o sea, la realidad de lo que decía, en el estudio de vacuna de VPH, por supuesto que sí hubo mujeres fallecidas, las que se pusieron y las que no se pusieron vacuna, porque las siguieron por 5 años. Eran grupos de 20.000 mujeres. En 5 años, entre 20.000 mujeres, van a haber alguien que fallezcan por causas usualmente naturales. Entonces, al revisar realmente, no era ninguna novedad, sí habían fallecidos de causas tan diversas como accidente, suicidio, qué sé yo, sí, pero la noticia aparecía así, ¿verdad? Y atribuían a la vacuna ah, como los fallecidos. Entonces, ver un poquito más, no quedarse solo con el título, leer la noticia y si está medio dudosa, ir un poquito más allá a ver a qué se refieren. No es fácil interpretar la literatura médica, lamentablemente. Uno quisiera que fuera más fácil. La inteligencia artificial nos está ayudando, por cierto. Lee mejor que nosotros a veces los artículos, pero hay que saber interpretar. Y este exactamente, ejemplo yo lo veo muy clásico porque me aparece en redes cada cierto tiempo. Y es totalmente una falacia, ¿verdad? Sí es cierto que en el estudio de esta vacuna hubo más fallecidos, porque era esperable que gente falleciera con esa cantidad de tiempo y eran vacunadas y no vacunadas. Entonces, ¿cómo es usted con la vacuna? Y de hecho, en las no vacunadas hubo más fallecidas que en las vacunadas. Entonces le claro. dice, entonces tal vez no era la vacuna. Entonces, la seguridad de las vacunas está estudiada, sí hay eventos adversos, pero al menos de las vacunas que tenemos recomendadas, creo que tenemos bastante seguridad que la enfermedad es por mucho peor que la Hay algo que es muy importante, ¿verdad? Muchas veces la literatura ayuda a resolver alguna duda, pero interpretarla, como deciste, es más difícil. Ahora hay herramientas como el Internet, que muchas personas se introducen, la primera información que les aparece, le dan un clic, la descargan, Sí, la leen y no tiene una confiabilidad. O las redes sociales, ¿verdad?
aparece de todo. Entonces, lo mejor es buscar una fuente que sea fidedigna, que tenga respaldo literario para que puedan hacer algún análisis de esto. Cualquier persona que quiera entender o conocer sobre alguna vacuna o alguna enfermedad. Y que nos pasa mucho en la clínica, ¿verdad? Y llegan ya con diagnóstico muchas veces porque le preguntaron a inteligencia artificial o en el internet. Es a contradecir muchas veces al médico. Entonces, mi siguiente pregunta va a enfocar en parte a esto, ¿verdad? Dentro de las enfermedades prevenibles en Guatemala, ¿cuáles son aquellas que están en riesgo por la baja cobertura? Es buena pregunta. La principal que tenemos ahorita enfrente es sarampión. Sarampión. Sarampión es sumamente contagiosa, es la enfermedad más contagiosa que conocemos. Necesitamos tener una tasa de vacunación súper alta, o sea, tenemos que estar prácticamente todos vacunados para evitar que se disemine. ¿Y por qué tanto interés en que no se disemine? Porque si se queda en la comunidad, o sea, si hay personas susceptibles, ese nunca se va. Entonces se queda y le va a caer al más vulnerable. Si le da a un adulto sano, con buena alimentación, sin factores de riesgo, joven, pues probablemente la pase mal unos días, pero faltar el trabajo, quizás tenga que gastar algo en medicamento, pero más allá de ahí no va. Pero si ese adulto sano se la pega a un bebecito de menos de un año que no ha sido vacunado, ese sí que le va. Entonces, queremos evitar la transmisión por eso, ¿verdad? Queremos que nadie le dé. Le diría que la más clara que tenemos ahorita de sarampión, estamos viendo las consecuencias de una vacunación ideal. Pasaría después a otras menos que no hemos logrado controlar del todo, especialmente por vacunación materna, esta tosferina. Tosferina otra vez también da a los más vulnerables y es un problema porque es muy contagiosa. Entonces, en general, las que más nos preocupan son las más contagiosas. Eh, Tosferina entraría ahí. Luego entraríamos algunas también del primer año de vida, que la vacunación, si bien es buena, no es tampoco ideal. Rotavirus es otra de ellas, ¿verdad? Eh, Enfermedades que no nos preocupan en el inmediato, pero que estamos en riesgo. Polio es un polio no se ha logrado erradicar del planeta. Hay pocos países con polio, pero sabemos que los países donde baja la vacunación tienen riesgo de que vuelva a aparecer. Entonces, pues ahorita, gracias a Dios, no hay en lugares cerca. De hecho, está bastante lejos, pero con tanto conflicto y con cosas que pueden haber fuera, de pronto reemerge y ahí estaríamos en una situación bastante Complicado. precaria, sí, bastante complicada, porque no tenemos la vacunación que quisiéramos con la polio. Y a veces uno dice, bueno, es que la tasa, ¿cuánto es bueno y cuánto no es bueno, verdad? Eh, Arriba del 80% de los guatemaltecos vacunados, ¿no será que estamos, y es suficiente? Y en realidad depende de la enfermedad. Una enfermedad que con 80%, pues sí, estamos bien, y al final el riesgo es de la persona que no se vacune. Hay enfermedades, otra vez como sarampión, necesitamos estar todos protegidos, porque con pocos que no estén protegidos, transmiten la enfermedad y les llegan los más Bueno, vulnerables. o sea, estamos nosotros ahorita, o podemos estar al borde de brotes en Guatemala. Sí, lamentablemente sí. Cuando tengamos tasas de vacunación arriba del 90% en todas las inmunoprevenibles, vamos a estar más tranquilos. Aparte de eso, porque eso es a nivel nacional. A Ujú. nivel local sabemos que hay comunidades con menos vacunación y son las más vulnerables. Sí. Hay lugares con muy buena vacunación y ellos están bien, ellos van a estar bien, aunque hayan enfermedades. Pero hasta que estemos todos con tasas de vacunación ideales, pues no vamos a estar totalmente tranquilos. Y no quiero ser pesimista porque sí hemos mejorado. De la pandemia para acá, la tasa de vacunación ha ido mejorando y eso es muy positivo. Pero tampoco queremos dar una falsa sensación de seguridad y decir, ya llegamos a todo. No, tenemos que llegar todavía a una buena cantidad de vacunas. Y en materia de vacunación, Guatemala, ¿cuáles podría usted enumerar tres de principales desafíos que uno puede decir este, lo tenemos porque si no lo podemos tratar de inmediato? Sí, desafíos tenemos varios interesantes. Un desafío para nosotros que lo hemos visto a través del tiempo es acceder a las nuevas vacunas rápido. Ujú. Eh, a través del tiempo hemos visto que sale alguna vacuna que nos podría servir mucho. Nos lleva años en lograr acceder a esa vacuna. Ahorita tenemos el caso de una vacuna en particular, que es la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, que es una enfermedad muy importante para nuestro
los chicos, especialmente para niños y adulto mayor, y no sabemos cuándo vamos a acceder a ella. Eso es un desafío grande. No queremos que pase como con otras vacunas que han pasado 2, 3, 5, 10 años incluso en que nos llegan a nosotros. Queremos que esas lleguen pronto. Un desafío es ese, y cada vez vienen más vacunas nuevas, lo cual es muy bueno para las personas. Eh, Algo que no mencioné y que es importante saberlo, las personas hoy en día viven más y se enferman menos, por varias razones. Una de ellas son las vacunas, y no tenemos conciencia a veces de ello. Y si queremos que los guatemaltecos vivamos más y mejor, tenemos que acceder a esas nuevas vacunas. Eh, y pues bueno, lleva un proceso, aparte de que son costosas, porque suelen ser mejores, pero más caras. Claro, Lleva un proceso, lleva un costo. eh, y simplemente el tener el acceso a veces no es tan fácil. Somos un país al final siempre chiquito y con poca plata, entonces no somos los primeros a los que nos llegan a hacer las vacunas. Ese para mí es un desafío importante. Otro, y lo mencionamos ya, el tema de llegar a todos los guatemaltecos con las vacunas, lograr el acceso y lograr que la gente esté tranquila, ¿verdad? Y sepa el beneficio de la vacuna. No es fácil. Y programas como este creo que son buenísimos para poner otra vez el tema en la cabeza de las personas, para contrarrestar todo lo malo que oyen, porque es cantidades de cosas que le tiran a las vacunas sin ningún sustento. Y lo que mencionaba de ponerse a ver encabezados, ¿verdad? Eh, Muchas personas, lamentablemente, su única forma de acceder a la información es Twitter, redes sociales en general, o un WhatsAppazo que le pasan. ¿Y qué nos van a mandar? No nos van a mandar aquel artículo que dice en 50 páginas por qué hemos mejorado el nivel de vida a través de la vacunación, a través del tiempo. sí, No, nos va a llegar aquel tuitazo, tal le pasó esto por tal vacuna. Eso llama la atención. Entonces vamos a irnos a lo que llama la atención, y muchas veces o no es cierto o está mal enfocado. Entonces, sí que es un desafío, lograr llegar a las personas, y que las personas entiendan bueno, yo diría que eso es un desafío por sí solo, la mala información, la desinformación, lo que ha llamado infodemia. Ese es un problema enorme. Y nosotros como personal de salud, o como personas que sabemos o que estamos más inmersos en estos temas, nos cuesta muchísimo llegar a esos sitios. Primero llegan toda la gente con ideas muy raras, a veces no tan raras, y de verdad yo quiero ponerme en el lugar de las otras personas y decir por qué tiene este pensamiento tan diferente al mío. eh, pero cuesta. Llegar a esos lugares no es tan fácil, y especialmente que uno no se anima a hablar de algo que no sabe, ¿verdad? El que no sabe se anima a mm, decir lo que sea. Entonces, y explicar las cosas, que no es tan fácil como tirar ahí algo al aire. Ese es claro. un desafío por sí mismo, el llegar a las personas y que se quieran poner la vacunación sería el otro desafío. Nosotros, sí. Doctor, ¿qué impacto tienen las redes sociales en la desinformación que se da actualmente en Guatemala? Y pensábamos que las redes sociales iban a ser una buena oportunidad para educarnos más, para acceder fácilmente a la información, y sí que accedemos fácil. El problema es que mucho de lo que aparece en redes sociales puede ser algo pues no bien sustentado, a veces algo mal enfocado, a veces francamente malintencionado. Resulta que las personas que por alguna razón tienen una mala experiencia con las vacunas, eh, ya sea porque tienen algún interés a veces o porque simplemente quieren llamar la atención, usan las redes y lo ponen ampliamente, y como no tienen mayor filtro ni mayor consecuencia, si uno como médico dice algo que no es cierto, pues uno puede tener una consecuencia bien seria, ¿verdad? Puede venir al colegio de médicos y acusarlo a uno. Una Claro, persona que no tiene ninguna preparación y dice cualquier cosa, no tiene ninguna consecuencia de haberlo dicho. Y por eso encontramos muchísima información errónea en las redes sociales. Lamentablemente no ha sido un aliado para nosotros, ha sido un obstáculo grande. Nos ha costado mucho llegar a las redes sociales. Muchas veces los que tenemos algún expertaje en algo, o los científicos, diríamos, los que hacen la información, no somos los mejores comunicadores, y eso es claro, una realidad. Y entonces todos hemos tenido, creo, la experiencia de ver un encabezado que dice algo, vemos el artículo y no era lo que decía. Como eso pasa muchísimo en todo tipo de área, incluyendo el área de salud, incluyendo las vacunas. Creo yo que el impacto de redes ha sido más negativo que positivo. Creo que tenemos algo de culpa nosotros por no participar más, y este programa creo que es un excelente ejemplo de lo que se debe de hacer, tener presencia en medios de comunicación, para que la gente tenga un lugar a donde ir a ver, ¿verdad?
tenemos que educarnos y educar a las personas a ver dónde encontrar la información. Para uno parece muy fácil, pero a veces no lo es, ¿verdad? En el tema de vacunas, por ejemplo, si yo tengo una duda, puedo decir, bueno, voy a revisar la página de la Asociación Americana de Pediatría. Los pediatras tenemos bastante afinidad, es una buena página, dan buena información, pero quien no es pediatra tal vez no tiene acceso a eso y quien no es trabajador de la salud menos. ¿A dónde voy a preguntar? Eso creo que hemos fallado en tener más presencia y decirle a las personas dónde están las personas que saben. Y algo interesante que he visto en redes, es relativamente reciente, lo vimos mucho, creo, a partir de la pandemia más fuerte, en la desconfianza al experto, que me parece algo totalmente un contrasentido. Decir, es que los expertos no saben todo lo que es mejor para nosotros. Entonces mejor le creo al que no es experto. Entonces es un contrasentido total, ¿verdad? Claro, Es que el mecánico no sabe de carros, mejor le pregunto al plomero, ¿verdad? Que me diga el plomero qué hago con mi carro. Pues algo parecido está pasando en general el sector salud. Y las vacunas, vamos por ahí también. No le creen al experto en vacunas, pues no van a creer al que no tiene nada que ver, ¿verdad? No le creen a los 100 personas que hablan bien de una vacuna, le creen a la única persona que habla mal de la vacuna. Ese es un fenómeno social que no sé cómo le vamos a entrar, pero que sin duda creo que los 99 que estamos hablando bien de esa vacuna, tal vez deberíamos de hablarlo con más firmeza y ser más vocales, ¿verdad? Y no dejar que ese único eh, hable mal, especialmente cuando habla cosas que no son, cuando son cosas ciertas, pues uno puede debatir. El gran problema es cuando son cosas no ciertas, porque entonces uno va a debatir qué, ¿verdad? Si está hablando con algo que no tiene sentido. claro. Podemos decir entonces que vamos o estamos en un retroceso con una cultura de vacunación. Eh, Le diría yo que es más que un retroceso, un cambio en la cultura de vacunación a nivel mundial que vemos menos en Guatemala. Todavía no lo estamos viendo tanto como tenemos que esté, pero que sí está. Yo pensaba que en Guatemala no había antivacunas, te digo, hace unos años. Llegó la pandemia y me di cuenta que sí había gente antivacunas. Antivacunas. Y como dije al principio, el antivacunas es el que sí está en contra de, no el que tiene duda, es el que está en contra. Hay gente que está en contra. eh, y pues bueno, son pocos, pero hacen mucho ruido y a veces sí tienen impacto en la sociedad. Eso para mí es un retroceso. Sin embargo, en general, diría yo, en nuestro esquema de vacunas, en nuestro acceso a las vacunas, en la cantidad de gente que se ha vacunado, vamos hacia adelante. Y eso es algo positivo y hay que reconocer. Las vacunas que pone hoy en día el Ministerio de Salud, el Seguro Social, las que se ponen en la privado, son buenas vacunas, protegen muchísimo, ya no solo a niños, también a adolescentes, también a adultos. Sí que hemos ido hacia adelante. Ahora, el ritmo podría ser más rápido, creo que sí. Y el tema otra vez, de percepción, de duda y de agentes propiamente negativos, sí que ha sido un retroceso que lo veíamos venir porque se daba en todo el mundo y pues esperamos que en algún momento se diera con nosotros. Vamos a ver qué tanto impacta en. Doctor, vamos a entrar a un espacio que es de mito o realidad. Ujú. Le voy a hacer unas preguntas, ustedes solo me dicen mito o realidad. Ok. Ahí. ¿Las vacunas pueden causar la enfermedad? Depende, puede ser realidad en algunos pacientes. Me expando brevemente. Si usted tiene problemas en sus defensas, está inmunocomprometido y se usa una vacuna de virus vivo, por ejemplo, sí le puede enfermar. Eso estamos claros, quiénes pueden ponerse las vacunas. Entonces es medio realidad, pero también es medio mito. Porque hay vacunas que no tienen la enfermedad. Influenza es un ejemplo. No le puede dar influenza por la vacuna de Por la influenza. enfermedad. Ahí es mito. Ah, muy bien. Pacientes que están con desnutrición, pacientes que tengan un problema de base, como diabetes, pesados, también son personas que son de riesgo, ¿verdad? Por supuesto. No es necesario vacunarte si uno está sano. Mito. Gran mito, le diría. Sí, Las vacunas tienen más riesgo que beneficio. mito total. Las enfermedades ya están erradicadas. Tremendo mito. Veamos al campeón. Sí. Doctor, ¿por qué estos mitos siguen teniendo tanta fuerza? Es interesante y lo hemos estudiado. De hecho, eso se ha estudiado a través del mundo. Razones por las cuales pues, las personas tienen estas ideas que a veces son contrarias incluso al sentido común o a lo que uno ve. Claro, Pareciera ser de que tenemos algunos sesgos como seres humanos, o sea, nuestro cerebro trata de ver ciertas cosas de cierta manera,
nos hace interpretar a veces mal la realidad. Lo mencionaba al principio, si ya no veo la enfermedad enfrente de mí, mi sensación de riesgo desaparece. Pues si yo ya no veo a las personas que enferman con enfermedades graves, como cuando había polio, por ejemplo, en los años 40, 50, que habían niños con polio muriendo por polio o quedando con secuelas de polio por todos lados, a nadie se le hubiera ocurrido poner en día la vacuna contra el polio, nadie. Era muy evidente. Pero hoy, 70 años después, ya llevamos 30 años que no vemos un solo caso de polio en Guatemala, la gente ya no lo vio, ya no ve el riesgo. Entonces, esa es lo que te iba a decir de que es parte del éxito de las vacunas, ha sido también su problema, ¿verdad? Ya no ver la enfermedad hace que la sensación de riesgo desaparezca. Y entonces el riesgo de la vacuna en sí, aunque sea muy poquito, lo tendemos a mal. Entonces, bueno, dicho eso, esa es una de las razones por las cuales hay cierta reticencia a ponerse vacunas. Pero por otro lado, tenemos sí actores que buscan algún beneficio, ventas, por ejemplo, de suplementos, ventas de cosas alternativas, que pues no tengo nada en contra de suplementos ni de medicina alternativa, Ujú. pero que a veces se ponen como una alternativa a las vacunas. Entonces ya vemos puramente conflictos económicos. Se habla de que la Big Pharma, ustedes, las compañías ganan dinero. Estos grupos ganan muchísimo dinero también y compiten. Es interesante. Claro, Como no son regulados y no los conocemos también, no sabemos todo lo que está detrás de ese desinformar para ganar un beneficio. Ese es otro problema, ¿verdad? Y al final los mitos, pues a veces simplemente se mantienen porque diría yo, interesantes, porque llaman la atención, y porque van un poquito en contra del sistema, ¿verdad? Entonces todo lo que va en contra del sistema a veces se toma un poquito más. Eh, Creo que no está mal necesariamente el que haya mitos, pero hay algunos que hacen mucho daño. Y estos mitos que mencionaba usted sí que hacen daño. al final. Desde su perspectiva, ¿cuál es el compromiso del sector salud ante estos desafíos? Pues diría que varios niveles. A nivel de nosotros como personal de salud individual, creo que la mayoría de nosotros estamos bastante comprometidos en positivo hacia las vacunas. Son pocos los profesionales de la salud que no tienen un compromiso importante hacia las vacunas. Sin embargo, esos pocos hacen mucha diferencia. Claro, Eh, Hace años veíamos bastante más compromiso, la gente daba el extra por que alguien se vacunara, hoy en día lo vemos menos. Se quiere hacer un poquito más, meter menos en problemas, porque ¿para qué voy a convencer a alguien? Entonces, y ese compromiso es valiosísimo para lograr la vacunación. Luego, instituciones como tales, creo que sí existe el apoyo, aunque a mi gusto debería ser todavía mayor. Y creo que eso sí tiene que ver con desgaste, ¿verdad? Llevamos tanto año vacunando y siendo una prioridad para el país, en muchos países, y no solo Guatemala. Eso lo vemos a nivel especialmente de toda América y otras partes del mundo, que ya los países pues ya no tienen todo el interés que tenían hace unos años en vacunación. Prueba de ello es que toda América ha bajado sus tasas de vacunación. Hace 20 años que yo me entrené, América era un ejemplo para el mundo en cuanto a vacunación. Teníamos las mejores tasas de vacunación del mundo. Eso se fue deteriorando y pues ya no es una actividad como claro, antes. Como continente, imagínense, como país, pues somos parte del continente y por ahí vamos también. Entonces, si bien el compromiso se mantiene, porque sigue siendo algo de los fuertes, digamos, para el sector salud de las Américas, ya no es el de antes, tenemos otro montón de cosas encima, y pues se han ido ahogando un poco. Y sí parece ser que el personal de salud tiene otra cosa, ¿verdad? Y a todos nos pasa. Creo que todos sí, estamos sobretrabajados y pues vacuna es una más por ahí. A mi gusto deberíamos de subirla en el de prioridad y apoyarla más. claro. Eh, Algo de que es importante y uno de los objetivos de este podcast es educación médica continua. eh, Está para los médicos, es una forma de actualizar al médico. Pero ahora, por medio de esto, queremos llegar a la población para que también estén actualizados en algunos temas. ¿Usted qué rol cree que debe jugar el Colegio de Médicos Cirujanos de Guatemala ante este espacio de vacunación? Importantísimo. Y lo hemos mencionado varias veces, ¿verdad? El tema de redes sociales, el tema de información. Estamos llamados como médicos a ser educadores de la población. Creo que eso es una realidad. Seguimos teniendo un rol de liderazgo.
hablábamos del tema de expertos, que la duda de los expertos seríamos nosotros, los médicos, colegio de médicos como tal, el grupo de expertos donde la gente podría ir a buscar las respuestas. Eh, Creo que todavía en Guatemala el médico es bastante respetado y se busca como un líder de opinión. Y así debe ser. Y en temas de salud debemos de ser los que demos de información a la población. Si esto llega a personas que no son médicas, es fantástico. La salud al final del día, pues sí, el médico tiene que ver, el gobierno del sector salud tiene que ver, pero también es una responsabilidad individual. Pero si ese individuo, o sea, la persona que está buscando la información, no tiene dónde encontrar, va a ir a encontrar de repente, sí, información de otros países, ¿verdad? Para mí, el que el colegio de médicos tome ese rol es importantísimo y es llenar un vacío que sin duda está llamado a llenar. ¿Y usted cómo sugiere o cómo puede influir el médico ante sus pacientes? Muy buena pregunta porque creo que deberíamos de preguntarnos todos en algún momento, ¿verdad? Lamentablemente, nuestra formación de médicos es de médicos que curamos. Eh, y lo platicaba hace un par de días con una colega, como el pediatra muchas veces tenemos una facilidad a la prevención. Y tiene que ver que los pediatras estamos entrenados a que el niño no se enferme, el Ujú. niño sano, ¿verdad? Consulta del niño sano, control del niño sano, vacunas para el niño para que no se enferme. Eso no es la realidad de todo médico. Nos entrenamos a curar. Está bien, necesitamos curar a los pacientes, pero además de curar, tenemos que entrar más a la prevención. Y una de las principales formas de prevención es vacunas. Entonces, el médico debe primero educarse en vacunas. Y hay formas de hacerlo, hay cursos de vacunología. Aquí en el Colegio Médico estamos dando un curso de vacunología con la Asociación de Oncología, esperamos seguir dando. Queremos que esto quede en línea, programas como este, por supuesto. Entonces, primero educarse bien en el tema de vacunas porque cada día hay más vacunas. No es fácil estar totalmente informado y luego tomar la conciencia de lo que dije al principio, la principal razón para que alguien se vacune o no es que le dice su. Si usted como médico mete la pata y no le recomienda a alguien una vacuna que necesitaba, esta persona se puede enfermar y puede padecer por esa enfermedad. Éticamente estaría muy mal, incluso legalmente podría ser un problema, porque usted tuvo la oportunidad de prevenirle algo que no le previno. Entonces necesitamos como médicos estar educados y dar esa información adecuadamente. Dentro de un mensaje que usted le puede dar a la población, ¿qué mensaje le da a aquellas familias que no tienen esquema de vacunación completo? Bueno, si usted está en su casa y no se recuerda cómo están sus vacunas, la primera invitación es a buscar cómo están sus vacunas. Cada día tenemos más enfermedades que se pueden prevenir con una vacuna. Sin duda es mejor prevenir que enfermar. Eso es sabiduría popular y eso creo que no tengo que convencer a nadie. La idea de que me dé mejor la enfermedad, pues no tiene un sustento y recuérdese, cualquier enfermedad que han tenido, preferible vacunarse que enfermarse. Eso es en primer lugar. Luego, tenemos acceso a la vacuna a la gran mayoría de guatemaltecos. Ahí de forma gratuita en el centro de puesto de salud, en el seguro social, si usted tiene acceso. Entonces, la gran mayoría de las vacunas se las va a poder poner sin ningún costo. Revise su esquema de vacunas, si le falta alguna vacuna, váyase a vacunar. Y si tiene acceso a un médico privado, pues vaya con un médico privado. Los médicos van a poder revisar cómo están sus vacunas y si necesita alguna vacuna. Ojo, porque puede ser niño, adolescente, adulto, adulto mayor. Hoy en día tenemos vacunas a todas las edades, se habla de vacunación a través de la vida. Y no lo dude, con vacunas hay mucha evidencia que vamos a vivir más tiempo y vamos a vivir mejor. Es uno de los grandes avances de nuestro siglo, de nuestra era. Eh, si nosotros tenemos acceso a algo que nos pueda prevenir sentirnos mal más adelante, ¿por qué no hacerlo, verdad? Especialmente si no tiene costo. Y si no tiene mucho interés por su persona, no tiene interés por su comunidad y su país. De pronto usted no se va a enfermar de gravedad, pero usted va a enfermar a alguien que sea vulnerable, ¿verdad? Y nos ha pasado. Trabajo también en una unidad oncológica. Esos pobres pacientitos pues no tienen defensas, no se pueden vacunar porque ya están con sus defensas demasiado mal. Dependemos que las personas que están alrededor de ellos pues, no se enfermen. ¿Y qué mejor forma de prevenir que vacunándose? ¿Un adulto puede actualizar su esquema de vacunación? Claro, y tenemos vacunas diferentes para adultos hoy en día. Normalmente son diferentes las cosas que nos enferman a los niños que a los adultos. Hay algunas que se comparten,
Un ejemplo es neumococo. Tenemos vacuna para neumococo para niños, pero también para adultos con factores de riesgo sin costo en Guatemala. Eh, con factores de riesgo sin costo, sin factores de riesgo se podría poner en lo privado. Entonces, un ejemplo es esto, sí que hay vacuna para neumococo en el adulto, sin citar respiratorio, lo mencioné, ¿verdad? Eso Sí. para adulto mayor también, es una vacuna indicada, ahorita solo está en lo privado, influenza, sin costo también para adulto, eh, previene la influenza en el adulto, tanto como en el niño, y hay algunas un poquito más nuevas, por ejemplo, la vacuna contra herpes zóster, es cara, pero es muy buena. No sé cuándo la vamos a tener sin costo en el sector salud, seguramente en algún momento, pero si no se la ha puesto, pues búsquela porque es muy beneficiosa. Si ya le dio a alguien este zóster, se va a recordar y va a buscar la Ajá. vacuna. Y si no le ha dado, pregúntale a alguien que ya le dio y se va a ir a poner seguro. ¿Cuál es el mensaje más importante que usted le daría a la población guatemalteca con el tema de vacunación? Más importante, bueno, le diría yo que tenemos la evidencia, tenemos la certeza que las vacunas son seguras, que las vacunas salvan vidas, que las vacunas nos hacen vivir más y mejor. El único problema es que las vacunas funcionan solo cuando las usamos, solo cuando nos las ponemos. Entonces asegúrese que sus niños, que usted, que sus adultos mayores se pongan todas las vacunas que tenemos. Doctor, hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecerle por la- aceptar finalmente la invitación a esta actividad. Eh, un mensaje de cierre que quiera enviar tanto a médicos como a la población. Agradecer el tiempo, el espacio. Yo sé que cada día competimos con más cosas, cosas a veces eh, más atractivas para tener nuestro tiempo, ¿verdad? Para gastar nuestro tiempo, pero el actualizarnos en algo tan importante como las vacunas, pues sí que vale la pena estos minutos que nos tomamos. Gracias a todos por habernos acompañado esta noche. Hemos hablado un tema muy importante de salud pública, como es el abordaje de la vacunación y la prevención de enfermedades. Esto es una actividad que se realiza por medio y el apoyo de la Junta Directiva del Colegio Médico Cirujano de Guatemala, presidida por el presidente Julio Antonio Tejada, y la Coordinación de Educación Médica Continua. Los esperamos el próximo viernes a la misma hora con otro tema de mucha importancia para que ustedes puedan estar